Llega el momento de hacer un repaso de las noticias que han ido marcando la actualidad de la semana. Hoy nos acompaña Dolores Serrat, bienvenida. Hola, buenos días. Y también está con nosotros José Ángel Jimeno, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, pues 3 temas por delante, los 3 muy interesantes. Vamos ya con el primero de ellos. Trump regresa a la Casa Blanca y amenaza con cumplir sus promesas electorales. eltiempo.com. Trump hace trizas la agenda de acción climática el primer día. El Periódico. Trump legitima el asalto al Capitolio con más de 1.500 indultos a sus perpetradores. El País. Trump pide a los países OTAN que eleven su gasto en defensa al 5%. BBC. Dinamarca refuerza la defensa de Groenlandia tras reiterar Trump su deseo de comprar la isla. El Correo. El Papa advierte a Trump que las deportaciones masivas son una desgracia. ABC. Trump permite las redadas en iglesias, hospitales y escuelas para deportar a inmigrantes. El País. 22 estados interponen demandas para frenar la orden de Trump que bloquea la ciudadanía por nacimiento. El Mundo. Trump implacable en Davos. Exige menos carga fiscal a la Unión Europea, bajada del precio a Arabia y 5% de gasto militar a los países OTAN. ¿Qué consecuencias tendrán estas medidas? Lo analizamos con nuestros invitados. Pues debe estar agotado Donald Trump, porque ha trabajado muchísimo en sus primeros días como presidente, Dolores. Bueno, pues en español chulo diríamos que ha entrado en el gobierno como elefante en cacharrería. Es evidente que hay grandes diferencias de su primera toma de posesión a esta segunda toma de posesión, y una de las que la marca, y no es poco importante, es la experiencia que él tiene ya y el conocimiento que ella tiene del funcionamiento del gobierno en Estados Unidos. Y otra cosa que marca también una diferencia entre su primer mandato y este segundo mandato es que en estos momentos está revestido prácticamente de un poder absoluto. Nos gustará o no nos gustará, pero es el 47 presidente legítimo de los Estados Unidos, elegido con una amplísima mayoría, más de 77 millones de personas le votaron, y además controla el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo, el Partido Republicano y no pocas asociaciones de ciudadanos. Con lo cual, teniendo en cuenta estos datos objetivos y teniendo en cuenta las peculiaridades de la personalidad del personaje, genera en el mundo, y yo creo que también dentro de Estados Unidos, una situación o un sentimiento de, por lo menos, de incertidumbre, de a ver si hará todo aquello que había dicho que iba a hacer. Y de momento, pues parece que sí, porque evidentemente el primer día firmó cientos de decretos tomando medidas sobre lo que han sido las líneas fundamentales de su mensaje durante la campaña electoral. El otro día leía un artículo, y lo voy a esbozar y en todo caso luego entramos, de cuáles deben de ser las claves para relacionarse con una persona como Trump. Trump es evidente que es una persona bravucona, presume además de ello, dotado de una cierta agresividad, egocéntrico, narcisista, y él mismo, en un libro que habla de él y que se publicó en el año 1987, cuando él era todavía un magnate inmobiliario sin experiencia política, se define a sí mismo como la hipérbole sincera. 2 palabras que en sí mismas entran en contradicción, porque lo hiperbólico es la exageración y lo sincero es lo contrario a la exageración. Pero él mismo dice en este libro que le gusta ser bravucón y que le gusta alimentar los sueños fantasiosos de la gente, porque está convencido de que la inmensa mayoría de la gente no tiene capacidad para pensar a lo grande, pero admira a quienes lo hacen. Por lo tanto, ahí tenemos un detalle de esa personalidad. Además tiene otra cosa, y es que le gusta que le adulen. Y que la adulación no es lealtad, es obediencia. Mide la política como mide su vida, a través de los negocios, y por lo tanto siempre en todas sus decisiones hace ese juego de coste-beneficio. Él defiende una política nacionalista para Estados Unidos, pero a la vez propone el expansionismo. Hemos visto cómo quiere comprar el Canal de Panamá, cómo quiere comprar Groenlandia, cómo quiere anexionarse Canadá, y por lo tanto esa contradicción de defender lo mío,
pero lo de los demás también. Su lema es: lo que me va bien a mí, ya me vale. Entonces, no nos engañemos. Si pensamos que Trump será distinto durante el gobierno de lo que fue en el Congreso, cometemos un error. Y si pensamos que basta con hacerle la pelota, también nos equivocaremos, porque es una persona que exige lealtad absoluta. Y luego tiene otra característica, su personalidad, y es que no tiene paciencia. Y cuando los debates se alargan, cuando le cuesta llegar a una negociación, llega a lo que se llama aquiescencia por agotamiento, que parece que te da la razón, pero luego te da la grande cambiada. Y sino que se lo pregunten a Macron con algunos de los acuerdos a los que parece que había llegado y que luego donde había dicho digo. Por lo tanto, es una personalidad muy compleja, posiblemente digna de una tesis doctoral, que ha entrado a formar parte, a tomar un gobierno y que de momento está dispuesto a aplicar todo lo que había dicho. Y está poniendo contra las cuerdas, por decirlo de alguna manera, a todos los gobiernos, de derechas y de izquierdas. Aquí ha tocado a la Unión Europea, pero también ha llamado la atención a Putin, a Corea del Norte, a China. Por lo tanto, termino como he empezado, como elefante en cacharrería. José Ángel. Lo primero que hay que reconocer es lo espectacular de la política norteamericana. No tiene parangón. Las ondas sísmicas que se producen en Washington y en Estados Unidos afectan a cualquier parte del mundo. Se dice que la política india o la democracia india es la más numerosa o la más importante de la Tierra, solamente por el número, porque nadie conoce o casi nadie conoce sus intríngulis, o que la de la Unión Europea es también por número muy importante, y lo es. Lo que pasa es que es muy compleja. Y eso, la complejidad va en contra pues del gusto muchas veces, ¿no? Porque nos obliga a pensar. Es una política muy interesante, el Parlamento, la Comisión, el Consejo Europeo, que complejiza para el común de los mortales y por tanto a veces se entiende mal. Es una política muy interesante, pero la norteamericana, presidencialista, con dos partidos muy claros, prácticamente podríamos decir que es hollywoodiense. Y se ha visto, ha sido un espectáculo vistoso y la verdad es que incluso daba gusto verlo, ¿no? Cómo visten la política independientemente de la personalidad de Trump. Coincido en parte con lo que ha dicho Dolores en que la Trump segunda parte es parecido a la primera. Yo veo algunas diferencias. En la primera, la elección de Trump fue muy sorprendente. De hecho, hasta la misma noche electoral fue una sorpresa. En esta se veía venir. Y Trump era un advenedizo para la administración política de Washington. Por tanto, esa es una gran diferencia. Ahora ya conoce la administración y ya ha estado 4 años y los norteamericanos incluso le han votado todavía más. Otro punto muy importante, a diferencia de lo que ha dicho Dolores, es verdad, Trump tiene a su favor, evidentemente es el presidente muy votado, tiene el Congreso, el Senado, tiene 27 de los 50 estados a su favor, tiene el Tribunal Supremo, pero hay algunas diferencias que hay que tener en cuenta. Trump es pato cojo, es decir, Trump solamente tiene 4 años. Y los políticos y la política se mide en el cortísimo plazo. Trump estará muy atento a su legado que tiende, por sus primeros discursos, a tener una pinta incluso mítica. Por tanto, tiene 4 años para hacer muchas cosas que no podrá hacer en su mayoría. Y luego tiene pesos pesados en la política que también empezarán a jugarse sus cartas. Hay valores muy importantes como el vicepresidente o el secretario de Estado y muchos políticos del lado republicano que querrán empezar a postularse, quizás ahora no, pero en los próximos años como sucesores de Trump. En consecuencia, la política de su gobierno también va a estar mediatizada por esa cortedad de los 4 años. Impactos fuertes, proyectos legislativos factibles y luego que en el Partido Republicano se van a mover. Y por supuesto en el Demócrata, que ha quedado absolutamente descabezado y sin discurso. Por tanto, la política de Trump va a estar también muy mediatizada a pesar de ese poder que tiene, porque no lo tiene tan claro como un presidente que arranca con una mayoría suficiente. Y ha dejado muy claro
a qué se va a dedicar, independientemente de discursos que, como muy bien ha dicho Dolores, hay que fijarse más en los hechos que en las palabras, porque Trump se diluye en las palabras. La administración Trump se va a centrar especialmente en la economía y en la inmigración. Especialmente en la economía y en la inmigración. Y digo primero la economía porque es lo que más ha repetido en su campaña. La política norteamericana, estadounidense en este caso, está sufriendo una gran inflación, una gran deuda pública. Se ha dicho que es una política Biden economics, es decir, muy centrada en políticas de gasto y de palancas económicas, y bueno, pues el nombramiento de un secretario del Tesoro, como ha hecho, va a tratar de ir por reducción de la inflación, controlar el gasto, bajar impuestos, etcétera. Eso es muy importante. Y también, por supuesto, la inmigración, donde coincido, en este caso sí, con María Dolores clarísimamente, va a entrar como elefante en la cacharrería. Las personas que ha nombrado son halcones y, por tanto, vamos a recibir noticias en Estados Unidos sobre el tema de la inmigración y el crimen. Esas van a ser sus dos patas, independientemente de otras, en las que nos deberemos centrar, porque van a tener influjo especialmente la economía a nivel internacional. Una de las cosas que ha mencionado Dolores también es ese símil entre la política y los negocios para él, ¿no? Vimos que creó una criptomoneda que, bueno, subió hasta valores, se ha enriquecido mucho a nivel personal. También ese nombramiento de Elon Musk, uniendo la búsqueda de ese beneficio en los negocios o en la economía, porque eso va a suponer su enriquecimiento, ¿no? Está también un poco ese miedo, que no mire por el bien de América, sino por el suyo propio. Bueno, él es un magnate de los negocios, es un magnate inmobiliario y, bueno, él en su entrada pues ha querido cumplir una de las tradiciones de Estados Unidos, que parece ser que un presidente cuando entra, bueno, aparte de sus líneas programáticas, tiene que presentar un gran proyecto, y él ha presentado esa gran agencia de inteligencia artificial que ha bautizado con ese nombre de Stargate, ¿no? Rememorando, ¿no?, un poco la guerra de las galaxias. Y eso ya le ha provocado el primer enfrentamiento con su mano derecha, con Elon Musk, que no lo ve nada claro. Eso quiere decir que efectivamente, bueno, pues Trump es un poco imprevisible, es muy teatral, va mucho a sus ideas, y él tiene muy clara cuándo son, y estoy totalmente de acuerdo, yo creo que no hay discrepancia con José Ángel, cuáles van a ser sus líneas: la inmigración, el negacionismo climático, el fin de esa ideología woke y la gran apuesta por la economía en la defensa de que son los intereses de la economía para América, a costa de lo que sea y de quien sea. Porque precisamente el gran problema que tenía América y que explica que le hayan votado tanto es la gran caída que había tenido la economía, sobre todo en la clase media americana. Ese empobrecimiento es lo que posiblemente le ha dado tanta cancha. También es verdad que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se intenta hacer y otra cosa es lo que se puede culminar, porque evidentemente siempre en una democracia hay frenos políticos. En el Senado habrá el filibusterismo un poco para poder mediatizar las decisiones, y luego, pues claro, que ha planteado medidas que van en contra de la propia Constitución de Estados Unidos. Hemos visto que hay más de 40 países que han presentado recursos de inconstitucionalidad por el hecho de negar la ciudadanía por el jus terra, por el derecho de nacimiento, y solo primar el vis sanguinis. Por lo tanto, yo creo que nos dará mucho que hablar, pero sí que es verdad que esa primera semana está siendo muy intensa, y su intervención en Davos el otro día no dejó ni media duda de por dónde van a ir. También presume de que va a acabar con la guerra de Ucrania, y Zelensky ya se ha puesto un poco a rueda para ver qué puede sacar. Ha llegado después de conseguirse ese alto al fuego, que ya veremos dónde acaba, en Israel y Gaza, porque también Israel se tienta la ropa. Y a Europa nos ha lanzado un claro mensaje: que espabilemos un poco, que no dejemos sola la defensa de nuestros intereses en manos de Estados Unidos. Por lo tanto, es un personaje que yo creo que nos va a dar mucho que hablar, y veremos dónde llega. Sí, sí. Desde el punto de vista efectivamente económico, la economía per se es un gran freno para Trump. Cuando preguntaba si él podía influir
en las criptomonedas o en políticas monetarias, evidentemente Estados Unidos es monetariamente muy autónomo con el dólar, es una moneda muy fuerte, pero y entra dentro de lo que decía antes del legado de Trump. Evidentemente Trump, que tiene 78 años, pues dentro de 4 años tendrá 82 y querrá seguir viviendo y por tanto, mirará también con luces largas cuál va a ser su vida después del cargo en el que no puede repetir. Por tanto, efectivamente mirará. Pero la economía y los mercados son un freno para Trump. Trump no puede hacer todo lo que quiera. Se habla del Senado y el Congreso, pero más Senado y Congreso es el mercado internacional, los fondos. Por tanto, hasta el presidente de los Estados Unidos tiene poderes por encima de él, y uno de ellos son los mercados económicos. Va a tomar medidas importantes. Ya ha hablado con Arabia Saudí para reducir el precio del petróleo. Esto es importante y tiene sentido. Si los países petrolíferos, y Arabia Saudí es el rey en este caso, reducen el precio del petróleo, el gas, que es un producto sustitutivo, también bajaría. Eso lo que produciría es un estrechamiento de los márgenes y de los beneficios de Rusia. Y por tanto, eso pondría un clavo más en la guerra de Ucrania. Tiene sentido, es decir, está bien. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de la toma de posesión de Trump es el alineamiento absoluto de las 7 tecnológicas. Esto es un cambio brutal. ¿Quién lo hubiera pensado hace 5 meses? ¿Eso qué significa? Pues que se prevé, y las tecnológicas han girado incluso para sus mismos clientes, el ver en la toma de posesión de Trump a personas como Mark Zuckerberg o incluso calificativos positivos de Bill Gates a las políticas que pretende implementar Trump es sorprendente. Eso significa que también va a apostar por las empresas norteamericanas, por la inteligencia artificial, en temas de desregularización, etcétera. Y por ahí va a ir. Son claves conocidas, veremos, porque como bien ha dicho Dolores, la situación de la economía norteamericana es mucho peor de lo que nos imaginamos, y eso ha sido quizás uno de los factores críticos para el éxito electoral. En eso se va a centrar, y hay cuestiones que pueden ser positivas para los norteamericanos, pero como ya digo, estarán muy mediatizadas también por los mercados. No puede hacer cualquier cosa. Yo creo que sus armas no van a ser los cañones, van a ser los aranceles. Habla continuamente, y el otro día en Davos lo dijo claramente. Ustedes vengan a producir en Estados Unidos y si no, paguen aranceles. Claro y meridiano. El problema de los aranceles es que significan que el precio del producto que entra al lo va a pagar el consumidor. Y lo va a pagar el consumidor. Y que también los aranceles son recíprocos. Si tú me subes el arancel a este producto, la Unión Europea subirá el arancel a este otro producto. ¿A qué producto? A aquel en el que los Estados Unidos es exportador en la Unión Europea. En consecuencia, es un juego muy difícil. Y por tanto, esto de subir los aranceles no es tan fácil. Es un ejercicio casi de cocina creativa. Tiene un buen y un experto secretario del Tesoro que sabe de este tipo de cosas y por tanto moderará cualquier ímpetu en el tema de los aranceles. Evidentemente, Estados Unidos tiene una política muy diferente a cualquier otro país. Ellos podrán estudiar qué aranceles son críticos para diferentes estados, que les aseguren que en las próximas elecciones pues puedan ser representativas para que sus ciudadanos le sigan votando. Pero eso de subir los aranceles a lo que se quiera, ese juego es de suma cero. Si él sube, los productos se encarecen para los ciudadanos norteamericanos y, por supuesto, el resto de países también se lo suben en sus productos críticos. Eso vamos a ver cómo queda. Seguiremos muy pendientes, y ese bailar el agua de las tecnológicas, también están ahí todos esos jugosos contratos con defensa, en fin, que es toda una red la que hay por detrás. Pero ahora volvemos dentro de nuestras fronteras para ver cuál es el siguiente tema de hoy. El Congreso de los Diputados tumba el decreto ómnibus de Sánchez y complica su permanencia en el gobierno. ABC. El PP, Vox y Junts derogan en el Congreso el decreto ómnibus.
El Confidencial. PP y Junts dejan sin oxígeno a Sánchez y tumban el decreto ómnibus del gobierno. OK Diario. PP y Junts tumban el decreto ómnibus y dejan a Sánchez contra las cuerdas sin mayoría para gobernar. La Vanguardia. Junts, PP y Vox tumban el decreto ómnibus. El Plural. Junts y PP tumban el decreto que incluye la bonificación del transporte y la subida de las pensiones. ¿Cómo nos afecta el rechazo a este decreto? Heraldo. Aragón perderá cerca de 336 millones de euros en ingresos. La Razón. El veto al decreto ómnibus acaba con la suspensión de los desahucios. Infobae. Salario mínimo más bajo, adiós a la subida de pensiones y fin a los descuentos en transporte. ¿Y ahora qué? La Vanguardia. El gobierno pasa al ataque contra el PP. Diario Aragonés. Incertidumbre sobre la continuidad de las ayudas al transporte público en Zaragoza. ¿Por qué Partido Popular, Vox y Junts han votado en contra? ¿Qué es un decreto ómnibus? ¿Y cuáles son las 80 medidas que recogía? Lo analizamos con nuestros invitados. ¿Qué es el decreto ómnibus y cuántas cosas había ahí dentro, José Ángel? Pues es un BOE de 140 páginas con muchísimas, casi 80 medidas y muy dispares. Aunque realmente nos explicará mucho mejor Dolores qué es un Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley es un Real Decreto con norma, con rango de ley. Es decir, es algo que toca una materia que debería ser legislada con una ley y que el Gobierno legisla, el Consejo de Ministros, aunque como tiene ese largo de ese marchamo, esa etiqueta o esa necesidad de que deba ser una ley, deba ser convalidada por el Parlamento. Es decir, al final el Parlamento debe convalidarla. Pero es una herramienta que el artículo 86 de la Constitución dice que debe utilizarse en casos de urgencia y extrema necesidad. Esto los gobiernos, y especialmente lo utilizan cuando quieren implementar sus políticas gubernativas sin pasar por el Parlamento, aunque dentro de unos meses lo deban hacer. Y esto muestra, evidentemente, cierta debilidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque el Gobierno decide meter en un Real Decreto cosas que deberían ser legisladas, es decir, que deberían tener un trámite parlamentario de discusión, un trámite público mucho más largo. Decreto ómnibus es porque mete mucha información, muchas normas que deberían, incluso que podrían estar en normativas aparte, normativas separadas, pero lo mete todo en una y hace un totum revolutum. Al final el decreto ómnibus se ha convertido en un nihilbus porque no ha salido nada. Y no ha salido nada porque era un ómnibus y había cosas dispares que no podían aprobar determinados partidos. ¿Por qué se produce esto? Pues se produce, repito, por la debilidad del Gobierno. El Gobierno se está desangrando y, por tanto, lo que hace es meter en una misma norma todas las normas que, si las negociara aparte, significaría concesiones masivas a sus socios. Pero determinadas normas son incompatibles con sus socios y, por tanto, Junts ya le ha dicho que no lo va a votar. Insisto, es una muestra de un gobierno que no puede legislar en el Parlamento. Segundo, que no tiene el apoyo ya de Junts. Y tercero, que muestra que debe recurrir a estos ejercicios de filibusterismo democrático para gobernar. Así de triste. Y la consecuencia es que los ciudadanos, en medidas que apoyarían otros partidos, se quedan con determinadas normas que les vendrían muy bien. Dolores. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien José Ángel, pero es verdad que un Real Decreto Ley es una norma con rango legal, pero que realiza el Gobierno. Normalmente las leyes se realizan por el Parlamento, por el Legislativo, pero está previsto en nuestra Constitución que en situaciones de urgencia o de necesidad el Gobierno tiene esa capacidad legislativa de elaborar un Real Decreto que después tendrá que ser convalidado en el Congreso. El problema de ese mecanismo legislativo es cuando se abusa de él, y se abusa de él cuando uno está gobernando de espaldas al Parlamento, posiblemente por la debilidad que tiene en esos momentos de poder llevar a acuerdo con ese numeroso grupo de socios, no socios, en función del interés. Y cuando hablamos de un Real Decreto ómnibus, es que podía haber hecho un Real Decreto
ley para las pensiones, podía haber hecho un Real Decreto Ley para las bonificaciones del transporte, podía haber hecho un Real Decreto Ley para el tema de la DANA, que pueden ser medidas que hubieran sido apoyadas por todos los partidos políticos. El problema es que se recurre a esa fórmula del ómnibus para meter en una misma norma modificaciones de distintas leyes que tienen que ir por trámite de ley, pero que metidas en ese decreto solo se pueden votar sí o no, y además hurtando el debate del Parlamento. Porque claro, cuando se tramita una ley, tiene todo un procedimiento, se debate en el Congreso, se debate en el Senado, vuelve al Congreso. Por la vía del Real Decreto Ley es un debate único y global. ¿Y qué pasa cuando uno analiza ese decreto ómnibus? Que junto a esas medidas que podrían haber votado todos los partidos políticos, hay otras que no son aceptables para la mayoría, algunas ni siquiera para los socios. Esa cesión del palacete en París, donde está la sede del Instituto Cervantes, al PNV, para después alquilárselo el Estado español por 1 millón de euros al año que le vamos a pagar al PNV. Es decir, te lo cedo bajo el paraguas de que allí vivió un representante exilado del PNV, yo te lo regalo, que es una cosa de patrimonio nacional, y después te lo alquilo y te pago 1 millón de euros. Por ejemplo, iba también en ese decreto otra medida que muchos partidos no iban a votar, y era evitar el que se puedan desalojar a los ocupas de vivienda de forma rápida. Iba la medida de incremento del IVA a los alimentos, cosa que también hubiera sido discutida y discutible. Iban reformas tributarias, es decir, era un paquete de medidas que aisladamente unas hubieran podido aprobar y otras no. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Utilizarlo para no tener que enfrentarse a sus socios y poder echar la culpa a la oposición. No dice en ningún momento que se ha caído el decreto ómnibus porque Junts, que era su socio, no lo ha apoyado, sino que la culpa es del Partido Popular, que no lo ha querido apoyar y es el responsable de que no suban las pensiones o de que no haya bonificaciones del transporte. Esto se llama, en Román Paladín, el mundo al revés. Primero, porque el que tiene la obligación de llegar a acuerdos es el Gobierno, no la oposición, pero al final aquí todo es la culpa de la oposición. Yo creo que ha estado rápido el Partido Popular en esta ocasión, presentando inmediatamente esas proposiciones de ley para que se voten de forma separada esos temas que podrían ser aprobados por todas las personas, por todos los grupos políticos, que van en beneficio del conjunto de los ciudadanos, y dejar aparte esos temas que son de discusión. Y eso es lo que ha ocurrido con esta ley, no hay mucho más, pero que demuestra también esa debilidad del Gobierno, y cada vez más recurren a esas tretas legislativas pues para evitar y hurtar. Se dice mucho, ¿no?, en palabra gruesa, que Sánchez gobierna de espaldas al Parlamento, y es cada vez más cierto porque cada vez acude menos. Es que me parece interesante este tema porque, como mencionaba Dolores, si la gente no tiene mucho interés en la calle, se queda con esos titulares de estos partidos han hecho que no suban la pensión, estos partidos han hecho que no se reduzca el precio del transporte público, pero nadie ha titulado se ha impedido que se reforme, se haga esta reforma tributaria o estos IVA. O sea, al incluir tantas normas queda solapado, ¿no? Nos quedamos con lo más jugoso, lo que nos interesa o lo que les interesa a ellos, y el público lo percibe de otra manera. No, pero eso es absolutamente normal. O sea, en estos momentos, a través de los numerosos medios afines al Gobierno, a través de las redes sociales, de lo único que se habla es de que el Partido Popular no ha permitido que se aprueben la subida de las pensiones o no se aprueben las bonificaciones al transporte o la ayuda a la DANA, pero nadie habla de todo lo demás que va metido en el mismo paquete. Y también yo creo que hay otra razón de fondo, que hay temas que merecen el debate separado de cada una de las cosas, y no hacerlo es hurtar el cumplimiento de los diputados de su deber, que es poder hacer esa función de control al Gobierno. Es que nos estamos convirtiendo en lo que se llama esa democracia iliberal, que sí que hemos tenido elecciones, pero al final el Gobierno gobierna de espaldas a los ciudadanos, haciendo muchas veces, hacernos comulgar con ruedas de molino. Y ese es un ejemplo. A mí me parece que en ese decreto, pues la culpa es de quien lo presenta sin haberlo negociado, en todo caso. Sí, me ha llamado muchísimo la atención las palabras del presidente del Gobierno cuando le han sugerido presentar de forma separada estas medidas, y ha dicho, han votado no. Cuando se dice que la gente está sufriendo,
por el tema de la pensión, etcétera, el no sacar normas separadas tiene un punto de masoquismo por parte del presidente. Yo, es recalcar efectivamente, yo creo que el gobierno tiene un punto de debilidad muy claro, ha perdido a Junts. Ha perdido claramente a Junts. Y esto no va a ser solamente en el ómnibus, esto va a ser en cualquier medida y especialmente en los presupuestos generales del Estado. Esto es una cuestión clave. El gobierno ha perdido uno de sus apoyos. Con respecto a si el gobierno rectificará, no me cabe la menor duda. En febrero ya hay anunciadas manifestaciones y el gobierno reculará. Estoy seguro, sobre todo con el tema de las pensiones, porque en la política hay una figura clave que son los pensionistas. Y podrá decir que el Partido Popular ha votado no, pero si quiere conservar a los pensionistas, más le vale sacar rápidamente un Real Decreto que será muy apoyado por el Partido Popular. Y solamente un comentario adicional. He oído declaraciones de Junts, en este caso, exigiendo que los pensionistas catalanes deberían cobrar más. Estos son los socios con los que cuenta el gobierno. Esta es la igualdad con la que cuenta el gobierno. Está en un momento de debilidad y solamente se entiende el decreto ómnibus en esa tesitura, es decir, el gobierno está desangrado, no es que sean unos vagos y no quieran negociar o estén muy cansados de ir a Bruselas o a Waterloo a hablar con Junts, es que evidentemente tienen un apoyo muy dispar y consensuar al Partido Nacionalista Vasco con palacetes o sin palacetes, a Junts, a Esquerra, a Bildu, a Podemos, a Sumar y al Partido Socialista, esto es muy, muy complicado. O lo haces con un ómnibus constante o no gobiernas. Pues obviamente seguiremos pendientes de cómo evoluciona esto, si al final se votan todos estos asuntos por separado, se emprenden esas acciones diferentes. Vamos a ver cuál es el tercer tema del día de hoy. Sánchez anuncia una medida drástica para controlar a la justicia. La razón. El gobierno quiere que más jueces accedan a la carrera sin oposición. OK Diario. El gobierno controlará las oposiciones a juez y fiscal desde un centro público. Expansión. El gobierno aprueba una reforma de la carrera judicial que modifica las oposiciones a juez y fiscal. El debate. Los jueces cargan contra el gobierno tras anunciar que colocará a 1000 afines sin oposición. The Objective. El gobierno nombrará cientos de jueces sin hacer oposición. ABC. El gobierno prepara ahora una reforma legal para colar jueces afines. ¿Es esta la respuesta de Sánchez al verse acorralado por los casos de corrupción? ¿En qué quedará la división de poderes si los jueces los nombra el gobierno? ¿Empeora esta medida la calidad de la democracia española? Nos lo aclaran nuestros invitados. ¿Empeora esta medida la calidad de la democracia española, Dolores? Sin ninguna duda. Pero tampoco es una novedad, lo estamos viendo ya a lo largo de esas 2 legislaturas, que uno de los grandes objetivos que ha tenido el presidente del gobierno es evitar la separación de poderes, intentar controlar no solo el Ejecutivo, sino controlar el Legislativo y también controlar el Poder Judicial. Y es verdad que pese a los muchos intentos, hemos visto con el tema de la Fiscalía del Estado o con el nombramiento del presidente del Tribunal Constitucional, el sector judicial se le resiste. El Poder Judicial y lo que es la jurisdicción ordinaria tiene unas reglas muy claras en su propia ley orgánica de las formas de acceso a la carrera judicial, acceso a la Fiscalía, de su propia organización y además creo que es fundamental porque si algo define a los jueces es precisamente la independencia. El intentar cargarse el sistema de acceso a la carrera judicial y potenciar lo que hasta ahora se llamaba el cuarto turno, que era una medida excepcional para profesionales del mundo jurídico que hubieran tenido una amplia experiencia profesional y que pudieran llegar en algún momento por esa vía del cuarto turno, eso es generalizarlo y decir, vamos a elegir a aquellas personas que más nos gustan, que puedan ser más afines para que nos controlen el Poder Judicial y por lo tanto nos cargamos una de las cualidades fundamentales de los jueces, que es lo de la independencia. Otra cuestión es que eso se vaya
a conseguir. Pero la gran pregunta es el por qué así y por qué ahora. Y posiblemente ahí la respuesta está, que en estos momentos, si alguien está acorralando al gobierno, está acorralando a la familia del presidente, es precisamente el Poder Judicial. En estos momentos la Fiscalía del Estado está en entredicho, tenemos un fiscal general del Estado que está imputado y hay que tener en cuenta que la Fiscalía es un órgano jerarquizado. Todos los fiscales en los distintos niveles dependen del fiscal general del Estado. Y en estos momentos se ha producido una fractura, una ruptura en lo que es esa relación jerárquica, porque las mayores asociaciones de fiscales ya han dicho que debería de dimitir porque no puede aguantarse esa situación. Y entonces se está cayendo lo que es el control de la Fiscalía por esa imputación y ahora vamos a intentar quitar de en medio a aquellos jueces que, por dicho en Román Paladín, no nos bailan el agua. Y entonces lo han intentado por todas las vías, utilizando la vía jurídica, recusando a numerosos jueces, denunciando a jueces por prevaricación y tal, sentencias o fallos que todos han sido archivados y por lo tanto pues de perdidos al río. Vamos a por lo grande, vamos a nombrar a los jueces que nos puedan ser más favorables a nuestros intereses. Pero yo creo que no sé si va a dar tiempo. En esta mañana estaba escuchando, y lo enlazo con la anterior y con esto porque al final forma parte del mismo paquete. Parece que se está acercando un final de legislatura. Y esta mañana estaba escuchando a una persona que ha venido defendiendo a lo largo de todo el tiempo que se iba a llegar al 2027 porque no iba a convocar elecciones ni para atrás. Pero ponía sobre la mesa un hecho que es raro, y es que ha sacado ya el concurso para el provisionamiento de lo que son las papeletas electorales. Eso normalmente se hace 6 meses antes de unas elecciones generales. Y lo dejo aquí. José Ángel. Me ha llamado mucho la atención el planteamiento del ministro Bolaños para defender este anteproyecto de ley, diciendo que, claro, que el sacarse unas oposiciones a juez es una cosa muy complicada y solamente las familias de los ricos, las familias del PP, pueden hacerlo, ¿no? La verdad es que esto es verdad, las oposiciones de judicatura te pueden llevar casi otra carrera, 4 o 5 años de media, y exigen un esfuerzo brutal, el primero al opositor, pero también a la familia. Pero eso no significa que las familias que están apoyando, padres o incluso parejas, a los opositores, sean del Partido Popular, sino que están realizando un esfuerzo encomiable para que consigan esa oposición. Eso de unir esfuerzo familiar con el Partido Popular es una cosa mezquina. El dato mata el relato, se lo ha dicho la presidenta del Tribunal Supremo, progresista, cuando le ha dicho que el 34% de los jueces, de los nuevos jueces, sus padres no tienen estudios superiores, o que 7 de cada 10 no tienen sus padres ninguna vinculación. El ministro o el gobierno quizás no ha ido a ceremonias de graduación de médicos, ¿verdad?, en la que muchos padres de los titulados son médicos, o en el ejército, o en otras carreras artesanales en las que los hijos toman el puesto del padre, ¿no? Esto es así en la vida, y vendérnoslo de esa manera tan grosera pues queda feo, ¿no? Sobre todo por familias que se dejan la piel para que su hijo o hija estudie esas oposiciones. Me parece feo. Eso de nombrar también que va a haber un centro público, ya lo hay, el Centro de Estudios Jurídicos, que está en Madrid. ¿Qué va a hacer? ¿Crear en cada pueblo, en cada municipio, centro de estudios jurídicos? ¿Lo va a hacer todo online? Ya hay becas, las becas SERE, para que determinados opositores puedan acceder y puedan estar un tiempo. Lo que se ve es que con ese discurso parafernálico y engañoso quieren meterle mano a la justicia de nuevo, porque es un problema. Es un problema para ellos, como bien ha explicado María Dolores. Pero, evidentemente, ya digo, puede utilizar otros recursos, porque estos datos no cuelan e incluso dejan en mal lugar a muchas familias y a muchos estudiantes que no tienen ninguna vinculación política y que tienen vocación por ser juez o fiscal.
sin ningún tipo de participación política o fuera de su trabajo. Eso hay que separarlo muy bien, pero este gobierno tiende no a separarlo, principalmente porque le afecta. Yo creo que estas cosas se entienden mejor cuando gobierna el Partido Popular. Cuando gobierna el Partido Popular, pues entonces el PSOE lo entiende mucho mejor. Cambian las cosas. Hay determinadas personas que solamente entienden las cosas cuando gobierna el contrario. Pero ya digo, es intenso el tratar de meter mano a los jueces, el criticar su labor, que nos coloca en posiciones que criticábamos antes, cuando por ejemplo Polonia o Hungría tomaban medidas que afectaban al Poder Judicial. Polonia y Hungría eran los ogros, eran democracias, como dice Dolores, y liberales que había que sacar de la Unión Europea. Desde luego, un nuevo anuncio del gobierno polémico, sospechoso cuanto menos, y que veremos dónde acaba. Hasta aquí el repaso de la actualidad. Dolores Serrat, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer. José Ángel Jimeno, gracias por haber venido hoy.